El correo electrónico llegó a las 7:43 de la mañana de un miércoles y por poco no lo abro. Estaba de pie en el vestíbulo de un hotel en el Paseo de la Castellana en Madrid, con un café para llevar en una mano y mi maletín de piel bajo el brazo. A solo 12 minutos de una visita a la sede de un grupo hospitalario privado que me había contratado para auditar sus sistemas de pagos a proveedores. Mi teléfono vibró, el remitente era mi madre, doña Rosa, y el asunto decía: no vuelvas antes de tiempo, disfruta de tu nuevo comienzo. Lo abrí porque pensé que se trataba de la factura de la luz, del fontanero o de una de las 100 pequeñas y afiladas quejas que me había estado enviando por correo desde que cometí el error de cálculo de invitarla a vivir conmigo. Eran 3 párrafos cortos, casi ligeros. Ella y mi hermana Bea habían tomado una decisión. Habían vaciado la casa de muebles, electrodomésticos, joyas y el baúl de cedro que mi abuela había traído de Galicia. Lo habían cargado todo en un camión de mudanzas y habían conducido hacia el sur. Hacia Marbella, donde Bea había encontrado un alquiler de corta duración. La última línea decía: ya nos hemos encargado de tus ahorros, de todos modos siempre se te dio mejor estar sola. Lo leí 2 veces, luego una tercera y entonces sonreí, no por alivio ni por asombro, sino con esa sonrisa específica y silenciosa que surge cuando algo para lo que te has preparado durante meses finalmente sucede y te das cuenta de que la preparación fue suficiente. Mi nombre es Alicia Delgado, tengo 36 años y durante los últimos 11 he trabajado en consultoría de cumplimiento normativo sanitario. Lo que significa que las redes hospitalarias y las aseguradoras me pagan para encontrar por dónde desaparece el dinero antes de que la desaparición se convierta en un escándalo. Soy, por formación profesional, una persona que no deja cosas importantes sin vigilancia. Leo los contratos como otras personas leen los menús, guardo registros como otras personas guardan rencores, cuidadosamente organizados por fecha y nunca los tiro. Rosa y Bea no habían tenido eso en cuenta. Permítanme retroceder. Mi padre, Ernesto, murió 20 meses antes de los hechos que describo, una embolia pulmonar, rápida, el tipo de muerte que no te da tiempo a preparar a los que te rodean para lo que significará perderte. Dejó una póliza de seguro de vida, un Volkswagen Golf de 16 años y una arquitectura familiar. Bea es 5 años mayor que yo, ella era la que preocupaba a mi madre, el eje sobre el que giraba y a quien siempre acudía cuando las cosas iban mal. Bea había abandonado un máster, acumulado deudas y pasado por diversas ciudades, compañeros de piso y trabajos con una especie de encanto inquieto que mi madre llamaba encontrarse a sí misma, y que yo había observado desde fuera durante años sin ser capaz de nombrar qué era lo que me molestaba de aquello. Yo me había costeado la carrera universitaria con una beca por méritos académicos, trabajé los fines de semana, me gradué sin deudas y construí una carrera que requería precisión y disciplina. La respuesta de mi madre ante esos años solía ser un breve asentimiento, como si simplemente hubiera hecho lo que cualquiera haría. Tras la muerte de Ernesto, Rosa dijo que no podía gestionar la casa sola. Tenía 63 años, buena salud y era plenamente capaz de llevar una vida independiente, pero el duelo hace que la gente diga cosas y yo tampoco era inmune a mi propio dolor. Así que la invité a quedarse conmigo en el piso que había comprado en Valencia a los 31 años. Luego Bea solo necesitaba unos meses para reorganizarse, esos meses se convirtieron en 3 años. Yo pagaba la hipoteca, los suministros, la comida, el IBI y el seguro del hogar. Llevaba a Rosa a sus citas médicas y me encargué de todo el papeleo de la herencia cuando murió mi padre, todo ello mientras dirigía una consultoría que me obligaba a viajar 4 o 5 días la mayoría de los meses. A cambio me trataban como se trata a las cosas útiles, con dependencia y resentimiento. Las pequeñas señales llegaron en secuencia, como siempre ocurre. Bea empezó a hacer preguntas sobre mi configuración bancaria unos 9 meses antes de lo de Madrid, preguntas casuales intercaladas en conversaciones ordinarias: ¿usas una caja de ahorros o un banco nacional? ¿Tu cuenta de ahorros es la misma que usas para los recibos? Me dije a mí misma que estaba pensando en consolidar sus propias cuentas, me dije que no era nada. Luego empecé a notar cartas abiertas y vueltas a cerrar, no de forma obvia, solo ligeramente desalineadas en el doblez, con la esquina levantada y presionada de nuevo de una manera casi invisible, una carta, luego 2. Me dije que era la humedad. Después Rosa empezó a quedarse de pie en el umbral de la puerta cuando yo pagaba las facturas de la casa, sin preguntar nada, solo presente, con los ojos moviéndose hacia la pantalla del portátil sin llegar a fijarse del todo.
El momento de fría claridad llegó una tarde de jueves en abril. Volví a casa de un viaje de negocios de 2 días y encontré a Bea en el pequeño escritorio de mi despacho, sentada de espaldas a la puerta, anotando algo en un papel junto a un extracto bancario impreso que yo había dejado en el cubo de reciclaje. Cerró el papel rápidamente cuando me oyó y dijo que solo estaba usando el escritorio. Su expresión no era de vergüenza, sino de interrupción. No dije nada. Fui a mi dormitorio, cerré la puerta y me senté en el borde de la cama con las manos muy quietas en el regazo. No sentí pánico, sentí esa claridad gélida y particular que llega cuando algo que has estado categorizando en silencio como probablemente nada se revela como algo real. Esa noche llamé a mi abogado, Felipe Valenzuela. Felipe tiene 51 años, es litigante bancario y ahora dirige un bufete privado en Valencia centrado en la protección de activos y disputas civiles. Tiene una cualidad deliberada y serena que hace que las situaciones caóticas parezcan controlables. Cuando le conté lo que había visto, se quedó callado un momento y luego preguntó, ¿qué parte de tu situación financiera total conocen? Respondí que probablemente demasiada. Él dijo, entonces empezamos hoy, no mañana. Ese fue el comienzo de 5 meses de trabajo cuidadoso y silencioso. Felipe trajo a una contable forense llamada Clara Ibáñez, con 15 años de experiencia en rastreo de activos y documentación de fraudes. Ella revisó mis registros en una semana y elaboró un informe de 12 páginas documentando actividad no autorizada que se remontaba a 8 meses atrás, cantidades pequeñas a intervalos irregulares desde una cuenta a la que Rosa tenía acceso limitado para los gastos domésticos. La reestructuración fue metódica. El grueso de mis ahorros se sacó de la cuenta que Rosa creía que era mi depósito principal. Lo que quedó en la cuenta visible era un saldo de retención estructurado, fondos legítimos, pero dispuestos de tal manera que cualquier transferencia no autorizada crearía un rastro documental que activaría delitos de estafa agravada y fraude bancario. Fotografié cada objeto de valor de la casa, números de serie, recibos de compra y tasaciones de seguros. Varias piezas que sospeché que Bea había estado tasando fueron reemplazadas silenciosamente por réplicas aseguradas después de que Clara confirmara las búsquedas de tasación en el historial de navegación de la tableta de la casa. Que Bea usaba regularmente y asumía que no estaba monitorizada, sí lo estaba. Actualicé el sistema de seguridad con una copia de seguridad en una nube privada que ellas desconocían, con cobertura total de audio y vídeo de la entrada principal, el salón y el exterior. Eliminé a Rosa de la cuenta de gastos del hogar y sustituí su acceso por una tarjeta de uso limitado con un límite de 200 euros y alertas en tiempo real a mi teléfono. Luego esperé. El viaje de consultoría a Madrid estaba programado para principios de noviembre. Se lo comuniqué a Rosa y a Bea con 10 días de antelación y observé sus reacciones con atención. Bea asintió rápidamente y salió de la habitación. Rosa preguntó qué día me iba exactamente. Ambas respuestas estaban ligeramente fuera de lugar de una manera que no habría podido explicar a nadie que no las hubiera estado observando tanto tiempo como yo. Me fui un lunes. El miércoles por la mañana, mientras revisaba las discrepancias en los contratos de proveedores en la 4ª planta de un edificio administrativo de un hospital, llegó el correo electrónico. Me quedé en el vestíbulo y respiré durante 40 segundos. Tenía las manos frías y algo en el fondo de mi garganta quería convertirse en un sonido que no iba a emitir en el hall de un hotel. Luego reenvié el correo a Felipe. Después llamé al contacto de fraude de mi banco, un especialista senior llamado Adrián Coloma, una relación que Felipe había establecido específicamente para esta posibilidad 6 meses antes. Entonces abrí mi portátil y revisé el archivo de seguridad. El camión de mudanzas había llegado a las 8:40 de esa mañana. La grabación duraba 14 minutos. Vi cómo vaciaban mi casa habitación por habitación, la mesa del comedor, las fotografías enmarcadas, el baúl de cedro, el tocadiscos que Ernesto y yo habíamos restaurado juntos cuando yo tenía 19 años. La voz de Bea se oía claramente en el audio. En un momento dijo, llevadlo todo lo que tenga valor primero, dejad los libros. Cerré el portátil, me levanté y entré en mi siguiente reunión. Soy una profesional, y no iba a permitir que me quitaran eso también. Para esa noche Felipe ya había presentado avisos de emergencia ante la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional, la Unidad de Fraude del Banco y un canal de reporte judicial. El traslado de bienes entre provincias y el intento de transferencia de fondos desde cuentas marcadas activaron la jurisdicción de la Policía Judicial.
Felipe también se había puesto en contacto con la Oficina de Gestión de Alquileres de Marbella, cuyo correo de confirmación Rosa me había reenviado por error a una cuenta familiar compartida a la que yo aún tenía acceso de lectura. El gestor de la propiedad cooperó de inmediato, no tenía ningún interés en verse envuelto en un caso de estafa. Adrián Coloma confirmó en 2 horas que la cuenta a la que Rosa había intentado acceder estaba bloqueada a la espera de la investigación. La transferencia que Rosa creía haber completado se había quedado en una cola de revisión, los fondos eran inaccesibles y el rastro de papel estaba unido a cada dígito. Volé de regreso a casa a la mañana siguiente. La casa estaba pelada. Abrí la puerta principal a las 11:17, me quedé en la entrada y dejé que el silencio se asentara. No había alfombra, ni consola, ni la fotografía de mi padre y yo en mi graduación que había colgado en ese pasillo durante 4 años. Los ganchos donde mi abrigo y el de Rosa habían colgado uno al lado del otro estaban vacíos. El aire olía a cinta de embalar y a la ausencia específica de todo lo familiar. Me puse guantes de látex. Felipe me había dicho que tratara la casa como la escena de un posible delito, y fotografié cada habitación, cada soporte vacío, cada cajón dejado a medio cerrar. Rosa había dejado una nota impresa en el suelo de la cocina junto a la caja fuerte abierta. Se había llevado los 800 euros en efectivo para emergencias que yo había colocado allí deliberadamente junto con documentos formateados para que parecieran información de cuentas. No había mirado debajo del estante inferior, allí, pegada con cinta, había una pequeña tarjeta con mi letra que decía: comprueba de nuevo los nombres de los titulares de las cuentas. La fotografié en su lugar, luego la despegué y la guardé en mi bolso. Después me serví un vaso de agua porque era lo único que no se habían llevado y que necesitaba en ese momento y esperé. Bea llamó primero a las 6:58, lo dejé pasar. Rosa llamó a las 7:40, luego a las 7:43. Al cuarto intento respondí. No dijo hola, Rosa no me ha dicho hola en años, anoto eso como documentación, no como una queja, y fue directa al grano. Su voz era aguda y tensa. ¿Qué has hecho? La tarjeta no funciona, la transferencia está bloqueada, la oficina del alquiler nos reclama el pago. Me apoyé contra la encimera vacía de la cocina. Fuera de la ventana, el aspersor de un vecino estaba funcionando en una mañana de jueves completamente ordinaria. ¿Ayuda con qué? Pregunté. Con las cuentas, gritó ella. ¿Qué cuentas? Dije, las que me pertenecen a mí. Bea le arrebató el teléfono, podía oír el viento y el tráfico de fondo. Deja de jugar, lo que sea que hayas denunciado, deshazlo, estamos aquí y es culpa tuya. Yo no me llevé nada, dije. Lo hiciste, respondió ella, te llevaste mi propiedad, vaciaste mi casa y tu madre me envió una descripción escrita de exactamente lo que pasó con un asunto que decía. Ese correo era entre familia, gritó Rosa desde algún lugar detrás de ella. Escribí esa frase en un bloc de notas inmediatamente después de colgar. Felipe se rió durante 10 segundos seguidos cuando se la leí. Ella había enviado un relato escrito de un robo con fuerza y estafa a mi correo profesional, y creía que era una comunicación privada familiar. Lo que siguió no fue cinematográfico, los procesos legales reales son hojas de cálculo, llamadas programadas y documentos presentados con números de prueba. Mi vecina Marta Sandoval había visto el camión de mudanzas esa mañana y grabó 42 segundos con su teléfono. Bea era claramente visible en la puerta y su voz se oía en el clip. Una inspectora llamada Elena Castillo fue asignada al caso a través de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio y revisó las grabaciones de seguridad, el vídeo de Marta, el correo de Rosa y la documentación financiera de Clara en una sola sesión de 3 horas. Cuando terminó me miró y dijo, usted ya nos ha hecho la mitad del trabajo. Es a lo que me dedico, respondí. Ella casi sonrió. El acuerdo civil llegó 4 meses después. El abogado de Rosa lo negoció para evitar un juicio penal completo, devolución estructurada de los fondos malversados, devolución o valor de reposición de los bienes retirados y un reconocimiento formal presentado en el registro del caso de que la retirada no había sido autorizada. El acuerdo de restitución de Bea incluía una estructura de libertad vigilada que escalaría a cargos penales si se violaba. Entre la recuperación, la reclamación al seguro y los pagos de restitución, recuperé aproximadamente el 89% de lo que se habían llevado. La vida real deja cicatrices. Reconstruí la casa de la manera que siempre había querido,
Compré una mesa de comedor yo sola un sábado por la mañana, pinté las 2 habitaciones traseras y convertí el antiguo dormitorio de Bea en un despacho para mi consultoría, con escritorio elevable, segundo monitor y una silla adecuada. En menos de 60 días ya estaba gestionando 3 nuevos contratos de clientes desde ese espacio. La habitación que había contenido 3 años del caos de otra persona y mi propia paciencia no correspondida era ahora la habitación donde estaba construyendo lo que vendría después. Esa fue mi parte favorita, no voy a fingir lo contrario. Rosa llamó una vez más unas 7 semanas después del acuerdo, quería saber si había algún camino para retomar la relación. Pensé en esa pregunta por un momento. Pensé en los 11 años de ser la que pagaba, trabajaba, daba la cara, gestionaba y se quedaba. Pensé en la calculadora, en el correo vuelto a sellar, en el umbral de la puerta donde se quedaba mientras yo pagaba las facturas. Pensé en el correo electrónico y en su voz desde el vestíbulo de un hotel en Marbella diciendo que solo quería que Bea tuviera una vida de verdad, como si mi vida fuera un recurso que ella tenía derecho a redirigir. No lo sé, dije, ahora mismo no. Ella colgó primero. Aquí está lo único que te diré directamente a ti, yo no puse una trampa. Esa forma de presentarlo es como la gente que ha sido pillada prefiere contar la historia. Lo que yo hice fue observar, documentar y protegerme de una amenaza que vi desarrollarse en mi propia casa durante casi un año. Lo que Rosa y Bea llamaron una trampa es simplemente la realidad de cuando coges algo que no te pertenece. Los registros guardados por la persona a la que le robaste no son crueldad, son contabilidad. Las personas que roban a su familia dependen de una sola suposición por encima de todo lo demás, que el amor significa que no harás valer lo que es tuyo, que estarás demasiado herida para ser metódica, demasiado culpable para presentar una denuncia. Demasiado asustada de que te llamen fría para protegerte. Yo había pasado 36 años recibiendo esa lección y finalmente decidí que no era una que necesitara seguir aprendiendo. Así que esto es con lo que te dejo, si alguien en tu vida te ha estado haciendo sentir que protegerte es una traición hacia ellos, recuerda que no tienes la obligación de financiar tu propia destrucción.